Durante mucho tiempo, muchos creen que el propósito es algo que debe encontrarse, como si estuviera oculto en algún lugar esperando ser descubierto. Pero los estoicos sospechaban algo diferente. El propósito no suele aparecer como una revelación. Suele construirse mediante decisiones repetidas, mediante responsabilidades aceptadas, mediante la elección diaria de servir a algo más grande que uno mismo. Zenón, fundador del estoicismo, enseñaba que una vida buena era aquella que vivía en armonía con la naturaleza. No se refería únicamente a los bosques o a los mares, hablaba de la naturaleza humana, de cumplir la función para la cual ha sido dotado de razón, conciencia y voluntad, porque una herramienta que jamás cumple su función termina deteriorándose, y lo mismo ocurre con las personas. Existe un vacío que ninguna comodidad puede llenar, ninguna riqueza, ningún placer, ningún reconocimiento. Es el vacío que aparece cuando una persona posee muchas razones para entretenerse, pero ninguna razón para levantarse, y tarde o temprano, toda existencia debe enfrentarse a esa pregunta: ¿para qué estoy utilizando mi vida? Algunos buscan significado persiguiendo aquello que impresiona a los demás. Otros lo buscan acumulando cosas, pero el significado rara vez se encuentra en la posesión. Con frecuencia aparece en la contribución, porque existe una diferencia inmensa entre consumir el mundo y dejar una huella dentro de él. Observa una antorcha. Su propósito no consiste en conservar el fuego para sí misma. Su propósito consiste en iluminar, y tal vez los seres humanos funcionen de manera similar. Quizás la plenitud no provenga únicamente de aquello que recibimos, quizás provenga también de aquello que entregamos. Por eso las vidas más admirables suelen compartir una característica: no giran exclusivamente alrededor de sí mismas, se orientan hacia algo superior, una causa, una misión, una responsabilidad, un ideal, algo capaz de justificar el esfuerzo cuando la motivación desaparece. La motivación es inestable, el propósito permanece. La motivación depende de las emociones, el propósito depende de las convicciones, y cuando ambas entran en conflicto, son las convicciones las que determinan quién continúa avanzando y quién abandona el camino. Muchos esperan sentir certeza antes de actuar, pero la certeza rara vez llega primero. Con frecuencia aparece después, mientras avanzas, mientras construyes, mientras tropiezas, mientras corriges. La claridad suele ser una recompensa del movimiento, no una condición previa para iniciarlo. Piensa en los grandes constructores de la historia. Ninguno contempló desde el principio la totalidad de su obra. Veían apenas el siguiente paso, la siguiente piedra, la siguiente columna, y aún así terminaron levantando estructuras capaces de sobrevivir generaciones enteras. Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes de la existencia. No necesitas contemplar todo el camino para comenzar, solo necesitas suficiente valentía para dar el siguiente paso. Porque mientras construyes tu propósito, sin darte cuenta, tu propósito también comienza a construirte. Llegará un día en que ya no podrás añadir más tiempo a tu vida. Ninguna riqueza podrá comprarlo, ningún poder podrá recuperarlo, ninguna súplica podrá extenderlo. La pregunta entonces no será cuánto poseíste, ni cuánto acumulaste, ni cuántas veces fuiste admirado. La pregunta será mucho más simple: ¿hiciste algo valioso con lo que recibiste? Los estoicos meditaban sobre la muerte no porque despreciaran la vida. Hacían exactamente lo contrario. La contemplaban porque la valoraban. Comprendían que aquello que termina posee un valor que la eternidad jamás podría ofrecer, y por eso cada amanecer debía ser tratado como un regalo, no como una garantía. Marco Aurelio escribió que pronto todos seremos olvidados, quienes recuerdan y quienes son recordados. Esa idea puede parecer sombría,
pero encierra una extraña libertad, porque si el reconocimiento desaparece, entonces puedes dejar de vivir para la aprobación ajena y comenzar a vivir para aquello que consideras correcto. Muchos pasan décadas intentando parecer importantes, muy pocos intentan ser útiles. Sin embargo, cuando observamos las vidas que realmente admiramos, descubrimos algo curioso. No solemos recordar a quienes exigieron atención, recordamos a quienes aportaron valor, a quienes construyeron, a quienes sirvieron, a quienes elevaron la vida de otros. Una antorcha no pierde su luz por compartirla. Un árbol no pierde grandeza por ofrecer sombra. Un río no pierde fuerza por entregar agua. Las cosas más nobles de la naturaleza prosperan precisamente porque dan aquello que poseen. Y quizá una vida humana alcance su máxima expresión cuando hace lo mismo. Con el tiempo comprendes que el legado no consiste únicamente en aquello que dejas atrás. También consiste en aquello que despiertas en otros, las palabras que inspiran, los actos que elevan, los ejemplos que permanecen, las vidas que cambian de dirección porque un día se cruzaron con la tuya. Por eso una existencia bien vivida no necesita ser perfecta, no necesita ausencia de errores, no necesita victorias constantes, necesita honestidad, coraje, rectitud. Necesita la voluntad de levantarse una vez más de las que se cae y continuar avanzando hacia aquello que considera valioso. Quizás nunca construyas un imperio. Quizás tu nombre no aparezca en los libros. Quizás el mundo jamás conozca tu historia. Pero eso no disminuye el valor de una vida virtuosa. Porque la verdadera grandeza nunca dependió de la fama. Siempre dependió de la calidad del carácter que la sostuvo. Y entonces descubres algo inesperado. El tiempo nunca fue el enemigo. La dificultad nunca fue el enemigo. El sacrificio nunca fue el enemigo. Todos ellos fueron maestros. Fueron herramientas. Fueron los elementos que moldearon la piedra hasta revelar la escultura que permanecía oculta en su interior. Al final, una vida extraordinaria no se construye en un solo momento. Se construye en miles. En pequeñas decisiones que casi nadie observa, en actos silenciosos de disciplina, en renuncias que protegen el propósito, en pasos que parecen insignificantes hasta que miras atrás y contemplas el camino recorrido. Y cuando llegue el día en que el reloj finalmente se detenga, que puedas observar tu obra sin arrepentimiento y reconocer con serenidad que el tiempo que te fue concedido no fue simplemente vivido, fue transformado en algo digno de existir,